Muy bien, ahora os voy a hablar de la comunicación. Hay una presuposición que dice que el resultado de la comunicación es el significado de la misma. No dice nada. Como veréis, os lo tengo que explicar de otra manera porque así es muy complicado. Mirad, vamos a empezar analizando qué es la comunicación. La comunicación es, por decirlo de alguna manera, el diálogo entre dos o más personas. Es la expresión verbal y no verbal que una persona emite hacia otro u otros que lo reciben. La comunicación, esto generó muchos problemas en un curso que yo hacía de comunicación eficaz. Puede ser unidireccional o bidireccional. ¿Qué significa unidireccional? Significa que es de uno para los demás, que no espera respuesta de ningún tipo. Bidireccional es que hay interconexión entre ambas partes. Yo en ese curso que hacía de comunicación eficaz, se me ocurrió preguntar qué opinaban, qué tipo de comunicación era una emisora de radio. Y bueno, pues todos me decían unidireccional. Y había un locutor de radio en el curso y dijo, no estoy de acuerdo, es bidireccional, porque esta comunicación no existe si no pones el dial adecuado. Por lo tanto, como ponemos el dial adecuado, es bidireccional. Esto es complicado, pero la realidad es esta. Hay una cosa en la comunicación que se llama distorsión de la comunicación. Es decir, Juan me dice a mí, voy a ir al abogado. Yo interpreto, porque cuando él me dice voy a ir al abogado, interpreto que se está separando de su esposa. Y le digo a Pilar, Juan se está separando de su esposa y va a ir al abogado. La realidad es que Juan iba a ir al abogado por un tema de herencias, pero mi interpretación, mi mapa, ha hecho que sea así. Pero Pilar se encuentra con Lola y le dice, Juan se está peleando con su mujer todos los días y además va a ir al abogado. ¿Y esto por qué ocurre? Pues es muy sencillo. Nosotros explicamos algo que nos ha impactado a otra persona y vemos que no le está impactando y entonces exageramos, aumentamos, multiplicamos. Claro, cuando Lola se encuentra con Juan y le dice, ya me he enterado que te estás separando de tu mujer, dice, ¿quién yo? Yo no me estoy separando de mi mujer, nos llevamos de maravilla. Eso se llama distorsión de la comunicación. Pero bueno, vamos a ver, cuando hay una comunicación, cuando uno da, por ejemplo, una charla, que yo es algo que he hecho habitualmente, ¿qué se queda de lo que yo doy en la charla en las personas? Se queda una mínima parte. Mirar, está calculado que hay que dividir la charla en dos partes, primera parte y segunda parte. De la primera parte se queda un 60-70% como mucho. Y de la segunda parte se queda como mucho, como mucho, como mucho un 15%. Es decir, cae en picado la segunda parte de la comunicación. ¿Qué es lo que hemos de hacer para que esto no suceda? Hemos de poner todo lo interesante, todo lo maravilloso que vamos a explicar en la charla en la segunda parte, que es lo que la gente está esperando. Porque claro, ¿qué se queda de mi comunicación? La interpretación que ellos hacen de lo que yo digo. ¿Cómo se queda? A su manera, no a la mía. Es decir, yo puedo decir que los jilgueros cantan, pero si uno de ellos los confunde con gorriones, dice, Luis ha dicho que los gorriones cantan. Es complicado. Hay un capítulo que es los canales sensoriales, que ahí os explicaré cómo la PNL aconseja mantener viva la comunicación. Para llegar, yo siempre utilizo los canales sensoriales, para llegar más profundamente, para llegar más a fondo.
Para mantener la comunicación, pues genero preguntas, es decir, que me pregunten ellos a mí, pero que cada vez que uno de ellos pregunta, los demás lo ven como más cercano, porque es de ellos, están más atentos. Y cada vez que uno pregunta, abrimos un nuevo ámbito en el cual van a estar más atentos. Y ahora os voy a contar dos cuentos, que yo siempre cuento estos dos cuentos en este apartado. Mirad, había para que veáis lo que es la comunicación, había un mercader antiguo, en la antigüedad, que su hija se estaba haciendo mayor, se estaba poniendo preciosa, y estaba preocupado porque dice, a mi hija la va a coger alguno y la va a violar. Y habla con su hija y le dice, hija, cariño, mira, quería hablarte de cómo son los hombres. Uy, papá, ya sé yo cómo son los hombres. No, hija, no, tú no sabes bien cómo somos los hombres. Mira, irás un día por la calle y se acercará un hombre a ti y te dirá, qué bella eres. A ti te gustará. Y como te gustará, mantendrás la conversación con él. Y le dirás, gracias. Y entonces él te dirá, ¿me acompañas que tengo que apagar la lámpara de mi casa e ir a la biblioteca? Como tú no le verás nada anormal en lo que te está diciendo, le dirás, de acuerdo, te acompaño. Irás con él hasta su casa. Cuidado, hija, cuidado que los hombres somos muy malos. Cuando llegues a su casa te dirá, ¿quieres entrar y te ofrezco un té? Como tú no le ves ningún peligro de ningún tipo, entrarás y te tomarás un té con él. Y cuando estáis con el té ya puesto y a punto de tomarte el té, él se abalanzará encima de ti, te poseerá y te violará y arruinará toda nuestra credibilidad y toda nuestra creencia. Ten mucho cuidado, hija. Bueno, un día la hija, al cabo del tiempo, le dice, padre, tengo que hablar contigo. Ay, dime, hija, dime, dice, ¿qué razón tenías cuando me hablaste de los hombres? Al padre le tiemblas hasta las uñas de los pies. Madre mía, ¿qué habrá pasado? Cuéntame, hija, dice, pues me paró un señor por la calle y me dijo, qué bella eres. Y yo pensé, mira, mi padre estaba en lo cierto. Y dije, gracias. Me dijo, tengo que ir a mi casa que me he dejado una cosa en casa. ¿Me acompañas? Y yo dije, mira, ya me avisó mi padre, le voy a acompañar. Y le acompañé. ¿Y qué, hija, qué? ¿Qué pasó? Calma, padre, ahora le explicaré. Fui a su casa. Cuando entramos me dijo, ¿te apetece que te prepare un té? Y yo le dije, con mucho gusto. Yo ya estaba preparada. Sabía lo que me podía ocurrir, padre, porque usted me lo había explicado. Le pone el té y en ese momento dice, yo me abalancé encima de él, le violé y arruiné toda su credibilidad y la creencia de su familia. Madre mía, el padre, ¿pero qué ha entendido mi hija de lo que yo le he dicho? El padre dijo una cosa, la hija entendió otra. La hija entendió que para que no la violasen tenía que violar ella. Madre mía, qué bestialidad. Bueno, ahora os voy a explicar otro cuento, porque ese del mercader tiene tela. Este cuento que os voy a explicar se llama La ratona. Había una vez en un nido de ratones una ratona que había tenido dos bebés ratones y los estaba cuidando y dándoles quesito y cuidando mucho. Y en esto que se da la vuelta y le aparece un gato con los ojos amarillos que los quería comer. La ratona se interpone en medio y lo que hace es hacer fu como hacen los gatos. Fu, fu. Y el gato se fue corriendo. Y los ratoncitos se quedan asombrados y dicen, mamá, lo has espantado. Y dice, hijos míos, que os quede claro una cosa, tenéis que aprender idiomas. Es
Estos cuentos son unos cuentos maravillosos. A mí por lo menos me lo parece. Bueno, y ya ha llegado el momento de despedirme. Gracias, gracias, gracias.